la casuística de cada país. Por tocar un último tema, hidrógeno. Hidrógeno que es un tema que está bastante de moda. Por conocer, yo desde mi punto de vista tampoco tengo mucho conocimiento de hidrógeno. Recibo bastantes preguntas de, oye, ¿qué es el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, el hidrógeno gris? ¿Cómo definirías o qué perspectiva le ves al hidrógeno dentro del mix eléctrico de un país? ¿Cuál es la importancia que le ves? ¿Qué tipos de hidrógenos hay, a grandes rasgos? ¿Y cuál es la posible situación de España en cuanto a términos de hidrógeno en los próximos años? Vale, podríamos repetir un webinar solo de hidrógeno con una horita y se nos quedaría corta, pero en unos pocos minutos. El hidrógeno siempre es el mismo. El H2, el color no te dice nada sobre el hidrógeno, sino la forma en la que has obtenido, ¿no? O sea, el hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza, lo que pasa es que siempre está casado con alguien. Suele estar casado o bien con oxígeno o bien con carbono. Oxígeno en el agua o con carbono en los hidrocarburos. Entonces, básicamente podemos despreciar el hidrógeno que hay en la atmósfera, cantidades muy pequeñitas, y en las estrellas están muy lejos para que lo podamos ir a coger, ¿no? Entonces, el que hay en la Tierra hay que producirlo. ¿Cómo lo producimos? Pues o bien se lo quitamos, lo separamos de las moléculas de agua con electricidad, o bien se lo quitamos a los hidrocarburos, como es el metano, que la molécula es CH4, ¿no? Entonces hay que arrancar la H del carbono. En el caso del agua, pues con electrólisis, haciendo pasar una corriente. En el caso y ese es el que llamamos hidrógeno verde, con un matiz ahí sobre la nuclear, al producido con electricidad. A su vez, dependiendo de cómo sea la electricidad, o sea, cómo hayas producido esa electricidad, lo llamas verde o lo llamas rosa o rojo, es el que llaman nuclear, ¿no? Y el gris es el producido del gas natural, ¿no? O sea, quitar el hidrógeno al carbono con un proceso mecánico en el que con presión y con temperatura, el que llaman el reformado de metano, Steam Methane Reforming, SMR, básicamente por calor y presión rompes el hidrógeno, ¿no? Es un proceso más mecánico que otra cosa. Una vez que tienes ese hidrógeno, que o bien lo has sacado del gas natural, claro, si lo has sacado del gas natural has hecho un poco un pan con unas tortas, ¿no? Porque de cara a cambio climático, ¿no? y a dependencia energética, sigues dependiendo de los hidrocarburos y proceso el hidrógeno gris produce CO2. Esa C que se ha quedado libre se junta con el oxígeno y produces encima mucho CO2. Entonces, el motivo para consumir hidrógeno a día de hoy no es como vector energético. Yo creo que es algo que todavía mucha gente se confunde, aunque sí que se habla de él como vector energético, porque puede serlo. Los cohetes utilizan hidrógeno y se puede utilizar como combustible, pero realmente el hidrógeno a día de hoy se utiliza como agente químico. Se utiliza como agente, se puede utilizar como agente reductor en algunos procesos. Hay muchas expectativas de que el hidrógeno se pueda utilizar para producción de acero. Hay que reducir el hierro. La reducción del hierro, que hoy se hace con carbón o con derivados del carbón, se podría hacer con hidrógeno. Si ese hidrógeno es verde, al acero lo puedes llamar acero verde, porque lo has producido sin emitir CO2 en el proceso. Pero ese hidrógeno principalmente hoy se utiliza prácticamente en órdenes de magnitud mitad para refinerías, para desulfurar los combustibles, quitar el azufre a las gasolinas, y digamos la otra mitad en orden de magnitud para producir fertilizantes, ¿no? El amoníaco, NH3, requiere H, que la has sacado por SMR, ¿no? Por ese hidrógeno gris actual. Entonces, hay una demanda de hidrógeno como agente químico hoy y esa es la principal demanda que tenemos que sustituir. Cambia hidrógeno.